Ya, ahora sí. Hola a todas y todos, ¿cómo están? Gracias por asistir. Día difícil, hora complicada, Buenas pero noches. como estaba comentando antes, hola, la idea era hacer la hora para tener el fin de semana largo de verdad y no estar interrumpiendo con una clase un día sábado, que además también es feriado. Así que para cumplir con el programa, esta es la clase sincrónica de la unidad 2 que termina esta semana. Les queda esta semana para completar esta unidad. Y ya después, definitivamente, entramos en las 3 últimas semanas de este curso, que es bastante breve, que es el tema asociado a la expresión escrita. Como pudieron ver en los apuntes, esta unidad 2, a diferencia de la primera, que era una orientación efectivamente a cómo generar técnicas que pudieran mejorar el estudio y la comprensión de temas, pensando, por supuesto, en lo que se les viene en esta carrera. La segunda unidad estaba concentrada principalmente en lo que es la comunicación oral, la comunicación verbal, pero asociada a contextos formales. Entonces, los apuntes que están en la plataforma, la idea es que los vayan revisando permanentemente, los tengan ahí como respaldo, pero en esta clase me voy a concentrar en algunos aspectos más relevantes y más prácticos también asociados con lo que es la comunicación oral en contextos formales, ¿ya? Ahí vamos a hacer una diferencia entre el contexto formal, que es el académico, o el laboral, del contexto informal. Al final, les voy a explicar en qué consiste la tarea o el trabajo de esta unidad, que es con nota. La unidad 1, la nota ya está puesta, en el caso de este curso, las puse hoy día, las notas de su participación en el foro están puestas en la plataforma para que las revisen. Yo sé que en el foro yo les coloqué a cada uno de ustedes la evaluación y el puntaje, ¿ya? Pero en la plataforma está traducido a nota. Es una cosa media extraña que tiene la plataforma que pone puntaje de 1 a 100 y eso yo lo tengo que traducir en una nota. Los que, por supuesto, obtuvieron nota o puntaje 100 es un 7 y ahí va bajando la escala. Para que revisen la nota, igual yo les dejé a cada uno de ustedes la evaluación y en lo que podemos mejorar de aquí en adelante. La mayoría no hizo la tarea, así que la plataforma está llena de unos, pero por lo menos los que están acá, por lo que he estado viendo, son los que respondieron en el foro. Recuerdo a muchos de ustedes, ¿ya? Dígame, don Marcelo. Buenas noches, profesor. Mire, le Buenas. comento, lo que pasa es que yo estoy recién familiarizándome con lo que es la plataforma. Ya me ha costado mucho poder entender cómo se maneja la plataforma. De hecho, su trabajo lo vine a entender recién el día lunes de la semana pasada, cuando se cerró el foro. Entonces estoy bastante atrasado. Me pasó lo mismo en matemáticas. Ya. Creo que de hecho el único que entregué fue el de desarrollo, el único que entregué en la primera semana. Entonces eso. Eh, ya, don Marcelo, mire, vamos a hacer esto, lo siguiente. Yo sé que para muchos el tema de la educación online puede ser muy distinto a lo que uno está acostumbrado a aprender. Como se los dije en la clase pasada, la primera clase, a lo mejor Marcelo no estuvo, yo también vengo de hacer un magíster online y la cosa es muy distinta y son los tiempos que uno tiene, hay una autorregulación, un autodiagnóstico y también harta disciplina para poder cumplir con los requerimientos. La plataforma en sí, y se supone que un, tuvieron una inducción, o al menos dentro de la misma plataforma hay un curso para entender la plataforma, no es tan difícil, no es tan complicado si es que ustedes comienzan a verla como regularmente, ¿ya? El desafío mayor, en mi opinión, más que la plataforma, es el orden que uno va encontrando. Y es complicado porque, insisto, yo lo viví. Eh, Porque en realidad la plataforma es visitarla, revisar los documentos que se suben y responder en el tiempo determinado las tareas que ahí se dejan, ¿cierto? Porque eso sí, la plataforma viene flexible con los tiempos. Cuando uno está en clases cara a cara, claro, llega el alumno y dice, tuve un turno, estuve complicado, podemos entregársela después. La plataforma viene inflexible, las plataformas cierran en un momento y se acabó, no hay cómo hacer esa tarea y eso se traduce en una mala nota. Pero sí lo que yo voy a hacer antes de cerrar y entendiendo que esto es
común, porque en realidad si tú me preguntas, la mayoría de los alumnos no hicieron la tarea y está lleno de unos. Entonces ya yo entiendo que hay un tema que traspasa un poco a lo que son los tiempos, tiene que ver con esta adaptación a este tipo de estudio. Entonces yo voy a generar una actividad que le permita recuperar esa tarea, sobre todo la primera, pero cerrando el módulo, cerrando la asignatura, digamos que en la última semana. Entonces, si usted me dé un foro, yo voy a abrir ese foro o un foro nuevo para que puedan ahí completar esa tarea y no quedarse con el 1. Voy a dar esa opción, ¿ya? Pero más cerrando, en realidad no nos queda mucho tiempo. Si calculan que del próximo lunes hasta el cierre son 3 semanas más y terminamos esta unidad, esta asignatura. Pero voy a hacer eso, lo voy a comentar igual con el jefe de carrera para que no se sorprenda, pero para poder dar la oportunidad a la gente que igual le ha costado, que está entrando, a veces la misma pega va siendo difícil familiarizarse con la plataforma para que puedan obtener, para que tengan la oportunidad de por lo menos subir esa nota, ¿ya? Y completarla, ¿ok? Para que se queden tranquilos. Si tú, Marcelo, ahora vas a ver y no alcanzaste a responder, probablemente tenía un 1. Pero todo eso uno voy a darle la oportunidad de, al menos, por respeto a quienes cumplieron, probablemente no va a ser el 7, pero sí que no quede con un 1, que un 1 es bastante feo. Además que en esta asignatura, y me imagino que muchas otras, son solo 3 notas. Una nota por unidad. Ya tenemos la unidad 1, tenemos la unidad 2 ahora, que les voy a dar el encargo al final, y la unidad 3, y listo, y se acabó. Es así de rápido esto también. Así que, para que se queden tranquilos, si alguien más no cumplió con el foro, voy a dar esa posibilidad, ¿ya? Para que puedan, y lo hago al final también para asegurarme de que ya tengan una mayor relación con la plataforma. Pero la plataforma en teoría es solo cachurear. Lo pueden entrar desde el teléfono, desde el computador, es cachurear, es meterse, y es una plataforma de las que yo he conocido que es una bastante amable, la que usan la mayoría de las universidades que tienen carreras online. Así que ese es mi consejo, cachureen. Descarguen los documentos, léanlos, vean la plataforma, responder en los foros relativamente fácil, y si necesitan alguna inducción, también ahí véanlo con el jefe de carrera, porque en teoría, yo digo en teoría, todos recibieron, claro, una inducción a la plataforma, o debieron haberlo hecho. Sí, lo que pasa es que la inducción, lamentablemente yo viajo mucho, ¿ya? Entonces no alcancé a estar completa la inducción, y cuando vi la repetición, no sé si se equivocaron, pero me mandaron una discusión que tenían los jefes de carrera, el director, el rector con un alumno. Era un criterio que había que no entendí nada. Ya, ya, pero mira, Y la verdad igual yo voy a me quedé, transmitir. por ejemplo, lo mismo, disculpe, profe, lo mismo con, por ejemplo, el acceso a la biblioteca. Yo no tengo acceso a la biblioteca. He tratado de contactarme, he enviado correos, un sinfín de formas, y nadie me ha respondido nada, entonces como que estoy medio colgado. Y aparte, también complementando a eso, yo tampoco me familiarizo mucho con el computador, estoy recién tomando el computador. Entonces, por eso, es que mi trabajo tampoco es mucho de computador. Ya. Mira, lo bueno de las plataformas es que si tienes un celular puedes acceder a través de él. Quizás no es lo más cómodo, pero se puede hacer. Quizás no para hacer la tarea, sí, pero por lo menos para revisar el material sí se puede. Mira, igual voy a transmitir la inquietud al jefe de carrera. De hecho, hoy día estuve hablando de algunos temas porque sí recibo a veces consultas en esa línea. Yo no soy más indicado para enseñarse a usar la plataforma porque hay gente que les puede orientar mejor. Además que yo siento que es fácil de usar, pero en mi caso, entonces no tiene por qué ser el de ustedes. Para ustedes puede ser un poco más complejo. Entonces voy a levantar al jefe de carrera las inquietudes que tienen ustedes y ver qué se puede hacer, si se puede hacer alguna u otra inducción o alguna clase extra para que los que tienen problemas se puedan familiarizar. ¿Ya? Ya. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Claro, lo mismo para Ana María, que le pasó lo mismo que a ti, me escribió por interno, así que, pero por lo menos en tema de nota, quédense tranquilos que voy a abrir una actividad para que puedan al menos eliminar el 1 si es que no hicieron el foro anterior. Ahora viene otra tarea que también tiene un nivel de complejidad y tienen que hacerlo de la plataforma, y lo vamos a ver ya más al cierre de la clase, ¿ya?
Entonces, retomo, esta unidad, la unidad 2, es para analizar, para comprender o para entender la importancia de la comunicación oral llevada a contextos formales, como les estaba diciendo, ¿ya? Que no es cualquier contexto, es el académico, es el laboral, no es el que uno usa a diario, por decirlo así. Y vienen ciertas complejidades, ciertos bemoles. ¿Por qué se hace esto en general? Porque, por lo menos en mi experiencia en IPG en años anteriores, y también yo hice clase en AYEP también, muchas veces los alumnos no llegan entendiendo bien o diferenciando bien lo que es un contexto académico formal de lo que es lo más informal, o no tienen habilidades de comunicación oral porque en general en la educación chilena muchas veces no se le da tanta importancia al tema más humanista y que tiene que ver también con, por ejemplo, saber expresarse para hablar ante el público. Entonces esas son las cosas que esta unidad o este curso en particular quiere pulir, mejorar y ir resolviendo. De aquí no van a salir expertos oradores, no van a salir expertos expositores, pero sí van a tener las herramientas para al menos elaborar una exposición coherente, entendible, que les pueda servir para que en el futuro, que van a tener muchas exposiciones, incluyendo su examen de título, que es una exposición oral de tipo formal, la puedan llevar a cabo con éxito. ¿Ya? Aquí es pura perseverancia, igual que el tema de las técnicas de estudio, la comunicación oral, y después vamos a ver una tercera pata que es la comunicación escrita, es pura perseverancia, es pura práctica, ir avanzando e ir mejorando los temas que uno siente que están más débiles. ¿Ya? Vamos a ver los conceptos principales de los dos apuntes que están en la plataforma. Yo no sé si puedo, creo que sí, que puedo mandarle. Ya voy a tratar de mandarle los apuntes por el chat también, me parece que se puede. Voy a intentarlo para que también los bajen al tiro. Y al final también vamos a dar un vistazo rápido a la plataforma para que sepan dónde está la tarea y cómo responderla, para que nos aseguremos que la cosa va bien. Entonces, vamos con esta clase. Ya. Lo primero es que nosotros tenemos que entender, los seres humanos se comunican principalmente a través de la voz, ¿no? Lo primero que hacemos, aprendemos a hablar, aprendemos el lenguaje, aprendemos a comunicarnos a través del lenguaje. Antes de saber escribir, antes de hacer cualquier cosa, nosotros hablamos. Al principio guturalmente, o con gestos, o con sonidos, cuando uno es muy bebé, ¿no? Son sonidos, el llanto, que otro tipo de comunicación. Pero lo primero que uno hace cuando ya empieza a comunicarse realmente con el resto, con el entorno, es aprender el lenguaje y aprender a hablar, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de comunicación oral, ¿qué es esto? Nosotros tenemos tres tipos de comunicaciones que tenemos que tener claro y conocerlas, y que nosotros aplicamos constantemente, pero probablemente no las conocen porque además no tienen por qué conocerlas, o quizá en el colegio lo vieron, pero nosotros tenemos tres tipos de comunicación cuando hablamos de lo oral, de lo que estoy haciendo yo ahora, que es hablar, ¿no? Tenemos la comunicación verbal, que es lo que estoy haciendo ahora, expresar ideas a través de palabras que utilizan un lenguaje en particular, en este caso el español, y que nosotros tenemos como comunicación verbal, y es la que usamos formalmente para las exposiciones, para expresar ideas, para dar instrucciones, para recibir instrucciones, intercambio de ideas, etc. Nosotros conversamos, hablamos. Esa es nuestra principal forma de comunicación. Y eso es lo que nosotros conocemos como comunicación verbal. Hay otro tipo de comunicación que es la no verbal, que es aquella que tiene que ver con la gestualidad y con cosas que no siempre controlamos. ¿Ya? Por ejemplo, cuando ustedes están conversando con alguien o están conversando con la pareja, y muchas veces uno algo dice que a la pareja le molesta, y ella puede que verbalmente no te diga, o él me molestó, me enojé, pero lo va a transmitir a través de otra cosa. Y eso es comunicación no verbal, lo va a transmitir a través de un gesto, lo va a transmitir a través de la mirada, lo va a transmitir a través, por ejemplo, como el dibujo ahí que aparece cuando uno se cruza de brazos, es un gesto de enojo y de poner distancias.
Yo ya no te quiero cerca mío, quiero mantener distancia contigo. Es una barrera natural cruzarse de brazos. Eso es la comunicación no verbal, todo aquello que traspasa las palabras, ¿ya? Que traspasa lo que es lo hablado, el lenguaje. Y esta comunicación no verbal está presente consciente e inconscientemente en nosotros, ¿ya? Muchas veces nosotros no la controlamos. Los gestos, cuando uno se enoja de frunce el ceño, que es una cosa muy genética, no sé cómo decirlo, como algo que surge espontáneamente cuando uno se enoja, esas cosas uno no las controla. Y si las controla, trata de evitarlas, pero uno se enoja. Cuando a usted le cuentan un buen chiste, le hacen una buena broma, se ríe. Y se ríe y tu cara toma otro cariz. Deja de estar, por ejemplo, tan rígida, sino que se relaja. Eso es comunicación no verbal, ¿ya? Las gestualidades, los gestos muchas veces, las cosas que uno hace, o cuando se quiere comunicar con alguien en secreto y hace gestos de manos, todo eso es la comunicación no verbal. ¿Por qué digo que muchas veces no la controlamos? Porque muchas veces va más allá de nosotros. ¿Le ha pasado a ustedes que ven a alguien que tiene problemas? Hay una frase muy antigua que dice, mira, esa persona parece que carga el mundo sobre sus hombros. ¿Y por qué uno lo ve apesadumbrado, triste, complicado? Tiene una postura que evidencia que tiene un peso encima. No es un peso real, es un peso emocional. Pero esa postura es la comunicación no verbal. Y finalmente tenemos lo que es la comunicación paraverbal. Y la comunicación paraverbal es un complemento de lo no verbal y también de lo verbal. Por ejemplo, y el caso más clásico, la comunicación paraverbal muchas veces es el tono con el que uno habla. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando uno está hablando y está enojado? Cuando uno está enojado, ¿qué pasa? Uno tiende a gritar, tiende a elevar la voz, tiende a hablar de manera más fuerte. Y eso que acabo de hacer es paraverbal. Cuando yo digo esto, cuando yo grito, es comunicación paraverbal, porque enfatiza el mensaje, enfatiza lo que estamos tratando de decir, ¿ya? Eh, Cuando hablamos de tono, es el tono, el volumen, qué tan alto hablo, qué tan bajo hablo. El tono que utilizo es uno más cordial, es uno más fuerte, es uno más eh, neutro y uno más cariñoso. Eso es lo paraverbal, ¿ya? Cuando hablamos de volumen, es el ruido que uno hace. Cuando uno le sube el volumen a la tele o le baja el volumen a la tele, lo mismo pasa con nuestra voz. El tono, la entonación, es como nosotros eh, tratamos de enfatizar el mensaje. Si le hablamos a un niño, tenemos un tono más suave. Si le hablamos a un adulto, tenemos un tono, puede que no sea agresivo, pero un tono más neutro, puede ser un tono cordial también. Si nosotros estamos enojados con alguien y estamos llamando la atención, ese es un tono más fuerte. Estoy poniendo énfasis en que estoy o enojado, estoy molesto, estoy dando una orden. Cuando la mamá de uno le decía, anda a hacer la cama, eso también es comunicación paraverbal porque uno escucha el tono. Esto no es chiste, tengo que ir a hacer la cama. Nada que ver, pero pasa mucho con las mascotas. Que las mascotas no entienden lo que uno dice, por supuesto, no tienen la capacidad para entender el lenguaje, pero entienden los tonos, el tono con el que uno habla, el volumen de voz. Entonces el perrito sabe si el dueño o la dueña está enojado, está enojada, o quiere jugar, o le está señalando que algo. Porque cuando el dueño le dice, salgamos, el perro no entiende la palabra salgamos, entiende el tono y entiende que eso significa que va a salir, ¿ya? Esa es la comunicación paraverbal. Entonces nosotros cuando hablamos ejercemos tres tipos de comunicación. La verbal, que es el habla, la no verbal, que es todo lo que tiene que ver con la gestualidad y que evidencia emociones y enfatiza mensajes, y la comunicación paraverbal, que tiene que ver con las tonalidades, con el volumen, con cómo yo entrego el mensaje, también dependiendo del público al que le hablo. ¿Ya? Estas tres facetas son las que componen lo que nosotros conocemos como comunicación oral. Hay un detalle aquí también que lo voy a mencionar aquí antes que se me olvide.
La comunicación verbal tiene que ver con el lenguaje, ¿ya? Entonces, cuando nosotros escribimos, eso es también comunicación verbal. Solo que el lenguaje lo estamos llevando a palabras, a letras. Lo que no hay ahí es paraverbal, ¿o sí? ¿Podría existir la comunicación paraverbal en lo escrito? Sí, a través de los signos, de pregunta, de entonación. Cuando en un libro alguien grita, le ponen los signos de exclamación, ¿cierto? También existe ahí, ¿ya? Pero la comunicación verbal también se refiere a lo escrito, a todo lo que tenga que ver con el lenguaje. ¿Cuáles son las ramas de la comunicación verbal? Porque estamos hablando del habla, ¿no? De lo que hablamos. Cuando nosotros hablamos, hablamos con un tono y le agregamos comunicación no verbal. Sin embargo, también hay unos elementos que nosotros tenemos que considerar a la hora de analizar el proceso de comunicación. Insisto, esto a ustedes les pasa todos los días, a cada hora, porque nosotros nos comunicamos el 90% de las veces con lo verbal. Incluso cuando uno chatea, WhatsApp, es verbal, porque uno escribe. Pero las ramas de la comunicación no verbal que tienen que ver con lo que estamos hablando específicamente para ir entendiendo lo que es la comunicación más formal, también tenemos lo que es la comunicación asociada. Llegó alguien. Ya. A lo kinésico o a la kinésica, a los íconos o las imágenes y a la proxémica, que tiene que ver con el espacio. ¿Ya? ¿Qué es cuando hablamos de comunicación verbal, la rama que es kinésica? Tiene que ver con lo que decía, con los gestos, las posturas, las expresiones faciales, todo lo que es, tiene que ver con movimientos de uno, con movimientos que uno hace, con postura. Eso se llama kinésico. Lo icónico tiene que ver con el uso de imágenes, símbolos y señales. Eso también es comunicación no verbal. El mejor ejemplo es el que está ahí, el disco pare. Cuando uno ve el disco pare, aquí en cualquier lugar del mundo, uno reconoce el símbolo y el color. Ese es un símbolo universal, y una imagen universal que quiere decir detente. Cuando uno compra un producto y ese producto es venenoso, ¿qué es lo que trae el producto? Una calavera. Y ese es el símbolo universal del veneno, ¿ya? Esos son, dentro de la comunicación no verbal, elementos icónicos, son imágenes. Imágenes o símbolos eh, que yo puedo identificar fácilmente, ¿ya? Dentro de lo kinésico se me ha olvidado también hay algunos gestos que nosotros utilizamos constantemente. El dedito para arriba, el ok, este tipo de saludos. Todo eso son gestos que comunican algo, ¿cierto? En el mundo militar, ese es un saludo militar que tiene que ver con jineta, ¿no? ¿Cómo estáis? Bien, sin decir bien. Esos son gestos, eso es kinésico, ¿cierto? Ya hablamos del uso de símbolos, de imágenes, la calavera en el veneno. Yo no tengo que leer qué dice veneno. Veo la calavera y dice, oh, si yo voy a otro país, Japón, y compro un producto que trae una calavera, yo sé que eso trae veneno. ¿Ya? Si yo voy a Estados Unidos sin saber inglés y veo este símbolo de stop, en una de esas no entiendo qué es stop, pero sí reconozco el símbolo. Y ese símbolo significa me tengo que detener. ¿Ya? Cuando usamos imágenes, símbolos y señales, son icónicos. Todos los emojis de WhatsApp son imágenes icónicas que dicen algo, ¿cierto? Y cuando uno las va juntando, van generando significados nuevos, ¿ya? Cada generación va evolucionando en el lenguaje. Y la generación actual pasó de ser nosotros, yo soy generación X, soy más antiguo. Nosotros comenzamos con el tema de cambiar lo que era esencialmente verbal. Antes de nosotros, la gente escribía cartas para comunicarse. Mandaba cartas de amor, a distancia. Lo escrito era muy importante, por eso la gente antes escribía muy bien. Y se preparaban para eso.
desde los 80 hacia acá, cuando la televisión se hizo masiva, las cosas empezaron a entrar por la vista, por los ojos. Entonces nosotros empezamos a asociar muchos mensajes por iconos, por imágenes. Ya no era tanto lo escrito, ¿cierto? Ya no era tanta la carta, pasó a ser el video, pasó a ser otra cosa. Y hoy día hemos evolucionado a que efectivamente, hoy día los más pequeños, antes de saber leer, ya saben manejar un celular solo mirando las imágenes, solo mirando los símbolos y los iconos. Y se empiezan a comunicar antes de hablar a través de emoji y los van entendiendo. La evolución del lenguaje es bien interesante si uno lo va viendo por generaciones, ¿ya? El lenguaje también se va deformando, por decirlo así. En Norteamérica el inglés se va acotando. Cada vez las palabras se van acortando, las frases se van acortando. Es un fenómeno bien interesante. Pero volviendo a la clase, los iconos son comunicación no verbal y lo estamos viendo hoy más que nunca, porque esta generación, al igual que antaño eran, por ejemplo, los egipcios, que escribían sus historias con figuras, en los jeroglíficos, en las pirámides, las historias están dibujadas, más no escritas, y los símbolos tienen significado. A nosotros en esta era nos está pasando lo mismo, ¿ya? Y lo que es lo proxémico dentro de la comunicación no verbal tiene que ver con el uso del espacio y las distancias interpersonales. Un ejemplo súper claro y práctico. Entre uno es más cercano emocionalmente a la persona, físicamente uno acepta que esté mucho más cerca de uno, ¿ya? Uno a la pareja la abraza, está con ella, le toma la mano, le da besos, se acerca. Con el compañero de pega, esa distancia aumenta. Eso es lo que habla del uso del espacio. Y esa distancia aumenta porque hay menos confianza. Yo no me ando besando con mis compañeras de trabajo. Hay una distancia. Y si lo hago, demanda y me despiden. ¿Cierto? Y en el caso de la pega, con la jefatura, y a medida que va avanzando al escalafón, uno tiene más distancia, ¿no? Eh, esa distancia emocional se traduce también en lo físico. Ahora, yo sé que han conocido personas que les tienen menos problemas con acercarse a otros, esas personas que abrazan, que toquetean a alguien que apenas conocen. Y hay personas como yo, por ejemplo, que incluso una persona que conozco años, me cuesta darle un abrazo, porque yo tengo ¿cómo se llama? Un espacio de seguridad que es más amplio que el común, y otros lo tienen pequeñito. Ustedes tienen sus propios espacios de seguridad y ustedes los conocen bien. Espacios de seguridad me refiero a este espacio en que uno permite que la gente se acerque más o menos antes de que ustedes se sientan incómodos, ¿ya? Por ejemplo, si llega alguien a mí y me abraza mucho, yo me siento incómodo, no me gusta. A otras personas les da lo mismo, ¿cierto? Y ese espacio ustedes lo conocen bien, cada uno lo conoce bien. Pero ese espacio de distancia interpersonal entre yo y mi interlocutor es lo que nosotros denominamos distancia proxémica, ¿ya? Cuando ustedes hagan una exposición oral formal ante público, esa distancia es bastante amplia, lo que puede ser una ventaja como una desventaja, ¿ya? Porque si yo quiero interactuar con la audiencia, tengo que reducir esa distancia en algún momento, ¿cierto? Entonces, de la comunicación verbal pasamos a lo que es las ramas de la comunicación. Nosotros tenemos lo kinésico, lo icónico y lo proxémico. Solo para que entiendan. Esto es conocimiento general. No se los voy a preguntar en ninguna prueba, pero sí puede tener que ver con lo que es el trabajo final. Todo esto para que ustedes entiendan cómo se comunica uno. Y lo que a mí me importa es que efectivamente puedan generar al final de esta unidad una exposición breve, cortita, pero que sea clara, precisa, concisa y que ustedes demuestren las habilidades que tienen desde el punto de vista de la comunicación oral. Ahí sí. Dentro de lo que es lo paraverbal, ¿se acuerdan que hablamos? Voy a volver atrás, pero esto ya lo habíamos hablado, me adelanté. Tono, entonación, volumen, y ojo, algo que se me había quedado en un tintero, la dicción y la claridad. Es muy importante porque estamos hablando de exposiciones formales. Voy a repetir esto aunque sea majadero.
mi objetivo no es enseñarles a comunicarse con otras personas. El objetivo es dar este primer paso para que ustedes puedan diferenciar y planificar de manera distinta lo que son interacciones personales más informales con lo que son interacciones que tienen que ver con lo formal, lo académico y lo laboral. ¿Ya? Entonces, el evento paraverbal se me ha ido este detalle, la dicción y la claridad. Cuando ustedes conversan con un amigo, como que eso no importa tanto. ¿Qué dijiste? No te entendí. Jaja. Pero en situaciones de comunicación formal, que no se te entienda lo que estás diciendo es una barrera comunicacional importante. ¿Ya? Yo no sé si esto lo han visto en otra clase, probablemente los que salieron del colegio hace no tanto, del liceo, o probablemente en algún otro ramo, ¿no? La comunicación tiene tres elementos centrales: el emisor, el mensaje y el receptor. Y hay una retroalimentación constante entre ellos. Dentro de eso hay algo que se llama barreras comunicacionales, que son todos estos elementos que generan ruido e impiden que el mensaje llegue a buen puerto o que la persona lo entienda. Y una de las principales fuentes de ruido o principales barreras de la comunicación es efectivamente el hablar mal o no hablar con la suficiente claridad. Yo en la vida no hablo así, estoy tratando de ser lo más claro posible. Probablemente en la vida, con mi esposa, con mi familia, con mis amigos, no soy tan preocupado de que se me entienda lo que estoy diciendo. Pero ahora estamos en una situación formal de comunicación y por ello yo me preocupo de que se me entienda lo que digo. Yo usualmente hablo mucho más rápido. Ahora estoy hablando mucho más lento. También tiene que ver con el tono y la entonación, porque me interesa que si ven esto ahora o lo ven después, lo vayan entendiendo. Y eso es un elemento paraverbal de la comunicación. Otro tema que tiene que ver con la comunicación oral en lo formal que tienen que tener muy en cuenta. La imagen personal y la actitud y la forma en que yo enfrento una situación de exposición más formal. Las exposiciones, disertaciones, las entrevistas laborales, todos esos eventos generan estrés, son estresantes. Yo sé que todos han ido, incluyéndome, a entrevistas laborales, a dinámicas laborales. Antes la entrevista era 1 a 1, ahora citan a varias personas y le hacen hacer una serie de actividades y uno poco entiende. Pero eso es estresante, porque uno se preocupa, uno está pendiente, uno está pensando en dar la mejor versión de sí mismo. Cuando uno hace exposiciones formales ante público, eh, ante una audiencia, que pueden ser sus propios compañeros de clase, o pueden ser incluso los profesores en su examen final de título, eso es estresante. Y para eso siempre uno se prepara. Y en esas ocasiones sí es importante cómo uno se ve y la actitud que tiene frente a quien te está escuchando, ¿ya? Y no estoy hablando de una actitud ganadora, sino que uno tiene que mostrarse siempre seguro de lo que está diciendo, siempre tiene que estar seguro de lo que dice y tiene que siempre esforzarse porque el mensaje que estoy transmitiendo llegue de la mejor forma a mi audiencia, ¿ya? A través de una imagen personal que no tiene que ver con andar con corbata todo el rato. De nuevo, exposiciones formales. Las exposiciones formales exigen ciertos elementos de vestimenta que te hagan parecer o que efectivamente evidencien que tú estás en una situación formal. Puede que no sea la corbata, pero tú no vas a ir con la ropa que utilizas día a día para dar una exposición formal. De nuevo voy a dar el ejemplo de la entrevista de trabajo. Uno no va con jeans, zapatillas blancas y una polera de Dragon Ball a una entrevista laboral. Uno se pone una camisa,
se pone un chaqueta, un vestón, va lo mejor posible, porque yo quiero dar la imagen de seriedad, ¿no? Porque eso proyecta valores y competencias, te proyecta como una persona seria que quiere este trabajo. Estoy hablando de situaciones muy comunes, ¿eh? Yo sé que si alguien es muy joven acá y va a ir a buscar una pega de community manager, a lo mejor el tema es otro, porque si va con corbata y chaqueta va a parecer un anciano y no lo van a tomar en cuenta. Quizás ahí la postura puede ser más relajada, pero sin embargo no va a ser nunca eh, la forma en que uno enfrenta el día a día. Uno se prepara para eso, porque quiere proyectar aquello, ¿ya? Entonces la imagen personal y la actitud es muy importante, ¿ya? Porque también refleja la clase de profesional que yo soy, el producto yo que estoy ofreciendo, yo soy el producto que estoy ofreciendo, ¿ya? Y eso se comunica a través de la forma en que he visto, la forma en que hablo, la forma en que me relaciono y sobre todo la forma que expreso mis ideas para que quede clarito a la persona que te está entrevistando que, que tú eres la mejor persona para el trabajo y que tú sabes lo que estás diciendo. En una exposición oral académica es exactamente lo mismo. Yo voy con toda la intención de que lo que yo voy a decir no solo sea interesante, sino que también sea comprendido por mi audiencia, sea comprendido por el público. Cuando ustedes vayan a dar su examen de grado, las tres profesores que los van a evaluar y les van a decir si usted tiene el título o no, no lo tiene, todavía le falta un poco. Esas tres personas tienen que estar convencidas de que su trabajo, su tesis final es valiosa, académicamente corresponde, ¿cierto? Y que usted merece el título profesional al que está optando. Y eso se hace a través de esto también, de la planificación y de presentarse y de comunicar a través de los gestos, las vestimentas, la expresión, el tono de voz, mi mensaje. Ya, lo que yo le estaba diciendo, contextos formales versus informales. Esto es muy, no es tan complicado de entender, pero creo que es necesario puntualizarlo. Nosotros en la vida nos enfrentamos a situaciones que son formales e informales, ¿cierto? Formales, como ya lo he explicado alrededor de la clase, exposiciones académicas, entrevistas laborales, debates, las clases, una clase normal, estoy pensando en una clase como esta, también es una situación formal. Aquí no estamos conversando cosas triviales, no nos estamos poniendo al día con cómo le fue al compañero de pega, estamos hablando una clase, viendo materia, viendo problemas con las plataformas, pero eso es formalidad. Yo aquí estoy tomando una actitud formal. Ya no estoy en pijama haciendo la clase, me preparé para hacer esta clase, preparé esta presentación, estoy comunicando a ustedes con la esperanza de que ustedes, por supuesto, entiendan mi mensaje para que después puedan aplicarlo en el trabajo final y en lo que viene de la carrera. Esto es una situación formal. Todo lo que es informal son las conversaciones cotidianas que ustedes tienen con sus amigos, en donde no hay formalidad, hay mayor relajo, el lenguaje cambia, ustedes no hablan de la misma manera con sus amigos que con el jefe, el docente, ¿ya? Aunque ustedes no lo crean, hay personas que no saben o les es difícil diferenciar una situación formal de una informal. Y no quiero ser peyorativo, ni que se entienda mal, eh, pero las personas que tienen menos educación o menos formación, o una mala formación o mala educación, usualmente son las que no saben diferenciar bien entre la formalidad y lo informal. ¿Ya? Ejemplos clásicos que a lo mejor se puede entender a dónde va mi punto. Los guasitos de antaño, uno va al campo, al guasito que trabaja en la tierra, al campesino que trabaja en la tierra y que no tuvo una educación formal muy amplia. Probablemente fue al colegio, aprendió a leer, escribir, sumar y restar y se fue a trabajar. Se fue a trabajar de temporero, de temporera, o trabaja en los campos, etc.
Y a veces gente que, no sé, o viejitos que le ha ido bien y tienen la feroz camioneta, tienen un auto 4x4, tienen una casa en el campo que es maravillosa, pero hablar con ellos, uno sabe que esa persona no se formó tal como el resto y se nota en la manera en que hablan, en el lenguaje que utilizan, ¿cierto? Y ese lenguaje lo utilizan con cualquier persona. No saben diferenciar entre una situación formal o una informal. Van a estar al frente del presidente de la República y van a hablar con el mismo tono con el que le hablan al jornalero. Hay gente que no sabe diferenciar. No había otro caso. En general, lo que en poblaciones o lo que es el lumpen, en poblaciones más delincuenciales, en la cárcel, por ejemplo, tampoco existe esa diferencia, ¿no? Obviamente no la entienden, tienen otro tipo de código, pero es difícil diferenciar lo informal de lo formal. Ustedes lo saben diferenciar porque tienen mayor educación, pero aunque no lo crean, se topan o se pueden topar regularmente con gente que no sabe distinguir relaciones, no sabe distinguir contextos formales de informales. Por eso lo quería dejar más claro. ¿Cuál es el chiste de esto? Que ustedes lo saben y lo deben saber, y es lo más probable que ustedes lo apliquen, y que contextos formales e informales, uno se comporta de manera distinta, uno habla de manera distinta, utiliza un lenguaje distinto, tiene una aproximación física distinta. Bueno, ahí en el mismo dibujo se puede evidenciar. En un contexto académico hay distancias evidentes entre el docente y el alumno. En contextos personales, entre dos amigos, esa distancia es mucho más cercana. Y en parejas, aún es más cercana. ¿Ya? Pero para diferenciar contextos formales versus contextos informales, y eso va a definir también la forma en que yo hablo, la forma en que comunico y la forma en que me preparo para una exposición. Ahora, si esto no lo han visto, me parece que esto es bastante básico, o deberían haberlo visto en el colegio, pero lo vamos a repasar igual porque aunque no lo crean también pasa mucho que eh, los expositores, alumnos de primer año o incluso de años más avanzados, tienen problemas para dar una estructura a una exposición oral. Ya estamos hablando de una exposición oral en un contexto formal. Cuando yo tengo que exponer, y de hecho el ejercicio de esta unidad tiene que ver con eso, ustedes van a hacer una exposición ahora. Eh, Cuando ustedes exponen, tienen que prepararse. Y tienen que prepararse no solo desde saber el tema del que voy a hablar, sino que tienen que prepararse de darle una estructura que permita al que escucha entender el mensaje. Yo puedo ser experto en algo y me ha pasado mucho que a veces uno son expertos en electrónica, expertos, me pasa mucho con los chicos que trabajan en computación, los que son expertos en computación. Como que hablan y te vomitan una serie de conceptos que uno no tiene por qué entender. Y te los vomitan en un orden que ellos entienden, pero no sigue una estructura que el que está escuchando entienda. Cuando uno habla de exposiciones formales, lo más importante es que a ti te entiendan, que el público entienda lo que tú estás diciendo. Yo no diserto ni expongo para mí, esta clase no es para mí, esta clase es para que ustedes me entiendan. Y cuando se hace una exposición oral, es exactamente lo mismo. Yo tengo que preparar las exposiciones para que el contenido que yo voy elaborando y voy entregando sea comprensible y quede efectivamente y que sea comprendido por quienes escuchan y que posteriormente también puedan usarlo o citarlo. Entonces, la estructura de una exposición oral sigue 3 pasos relativamente fáciles, que no siempre siguen, por eso lo estamos viendo ahora. Una exposición oral se compone de inicio, desarrollo y cierre. Algunos le dicen conclusión o clímax, pero son 3 etapas bien definidas. Cuando yo preparo una exposición, aunque sea de 2 minutos, aunque sea de 1 minuto, yo tengo que prepararla diciendo, a ver, ¿cómo voy a partir?
Por supuesto, lo más básico, saludo, me presento y doy el contexto de mi exposición. Planteo de qué trata esto. Un ejemplo, hola, soy Patricio Rodríguez, soy periodista y hoy voy a exponer un tema que para mí y mis compañeros es muy importante, que tiene que ver cómo el periodismo en la actualidad se está alejando del concepto del cuarto poder. Y eso es lo que queremos analizar hoy. Eso es una introducción muy breve, muy simple, pero por una exposición de 2 minutos, que es la que les voy a pedir yo, es bastante efectiva. Cuando yo inicio una exposición, tengo que decir quién soy, por qué estoy acá y de qué voy a hablar. ¿Ya? Después tengo el desarrollo. Y en el desarrollo es donde yo expongo las ideas principales de mi exposición, doy ejemplos, doy datos claves para que se entienda sobre lo que yo estoy hablando. Si en un comienzo digo, ya, yo voy a hacer una exposición sobre el periodismo y el cuarto poder, en el desarrollo tengo que explicar, bueno, el periodismo es tal cosa. ¿Por qué se le dice que es el cuarto poder? Puedo dar ejemplos. Por ejemplo, el concepto se acuña hace más de 100 años cuando se evidencia que el periodismo, un diario, es capaz de trastocar la realidad y definir nuevas tendencias en torno a la política. El ejemplo más clásico es cuando Richard Nixon renuncia a la presidencia de Estados Unidos a raíz de un reportaje que se publicó en un diario norteamericano que hablaba del financiamiento para espionaje político que él había hecho con platas de la Casa Blanca. Expongo datos, las ideas principales, ejemplos de lo que estoy hablando. ¿Ya? Usualmente la parte más extensa porque es donde está el cúmulo de información. Y cuando yo llego a la parte final, que es el cierre, es donde yo reflexiono, hago una síntesis y le doy la oportunidad a la audiencia para que participe de la exposición. Usualmente abro el micrófono a preguntas, o invito a la gente a reflexionar, a conversar. Es el cierre, en donde yo saco grandes conclusiones de mi exposición. ¿Ya? Si al llegar al cierre el inicio y el desarrollo no están bien hechos, por ejemplo, lo más probable es que no se produzca en el público un debate o una reflexión efectiva sobre lo que yo dije. Si al cierre el público me dice, pero ¿y por qué es importante esto? No entendí. Bueno, ahí hubo problemas dentro de la presentación, en la estructura de la presentación académica que yo estoy presentando. Esto es como una norma básica para cualquier tipo de exposición oral. Inicio, desarrollo, cierre. Puede parecer fácil, a veces no lo es tanto. Esto lo tienen que preparar. Toda exposición oral, por muy pequeña que sea, la tienen que preparar. No la pueden improvisar. Porque si ustedes la improvisan, se nota. Se nota desorden, eh, se nota poca preparación, se nota que están tratando de salir del paso. Yo lo he visto en exposiciones presenciales. Uno nota cuando el muchacho llegó recién o la muchacha llegó recién y ella afuera se puso de acuerdo con los compañeros para ver qué dijo. Eso se nota. Y en contextos académicos más altos, más cerca del fin de la carrera, se nota mucho más. Lo bueno es preparar, siempre prepararse. La vez anterior, perdón, yo le hablaba de la planificación a la hora de estudiar, que para sacar un curso online o una carrera online, lo importante es la planificación, la preparación y la perseverancia, además del diagnóstico, el autodiagnóstico. En tema de estructura de exposición oral también hay que ser perseverante y hay que aprender desde el inicio a prepararse estratégicamente para las exposiciones. No todas son iguales, no todas tienen la misma exigencia, pero esta estructura va a estar permanentemente en todas. Inicio, planteo el problema o el tema del que quiero hablar, el desarrollo, doy las ideas principales, entrego todos los datos, los ejemplos, y en el cierre, donde yo hago mi reflexión final y donde puedo invitar a la audiencia a interactuar. Eh,
Antes ya como para empezar a cerrar y ya explicarle un poco el trabajo que tienen que hacer ahora, que tienen que terminar el lunes, no es para que lo terminen hoy día, sino que tienen que preparar el trabajo, darse un tiempito y tienen hasta el lunes para terminarlo. Eh, las exposiciones formales, yo le hablé de las exposiciones, las disertaciones, la exposición académica. Los foros son también exposiciones formales por si quieren saber algún otro tipo de, de situaciones formales que uno enfrenta. La entrevista laboral ya se le había dicho, los foros, los debates, cuando ustedes ven, ahora vienen años de elecciones, van a haber harto debate político, esas son situaciones formales. Las entrevistas periodísticas son situaciones formales, ¿cierto? Para que vayamos diferenciando las situaciones informales, formales. Eh, recomendaciones para hablar en público. Uno de los mayores miedos de las personas, me acuerdo siempre, y siempre se me olvida dónde está esa encuesta, que la gente en general le tiene mucho miedo a hablar en público. Le tiene bastante miedo a enfrentarse a personas conocidas, pero sobre todo las desconocidas. Hablar en público es un miedo súper común, pero quizás no es tanto el miedo a hablar en público, lo que les da miedo a la gente es hacer el ridículo, equivocarse, cuando uno sube un escenario y se cae, y todos ven que te caíste, por ejemplo. Ese es un miedo muy común. O que estés exponiendo, te equivocas y la gente se ríe de ti y te apunta con el dedo. Estoy exagerando, pero es un miedo bastante común. Pero todo eso se soluciona a través de la planificación. Mientras usted más se planifique, más se prepare, menos miedo va a tener porque va a estar más seguro de sí mismo y de lo que va a decir. Algunas recomendaciones para hablar en público. Vocalizar y modular. Un poco ya lo que habíamos hablado, un elemento paraverbal, de comunicación verbal, vocalizar bien, modular bien para que se entienda lo que estoy diciendo y tener un adecuado uso de la voz. No siempre se va a tener un micrófono a mano. Creo que la mayoría de las veces. Hacer pausas significativas dentro de su relato. Si usted está bien consciente de las fases, inicio, desarrollo y cierre, y sabe cuáles son los datos que va a entregar en el orden que los va a entregar, es interesante cuando usted quiera generar interés, haga pausas. Espere un segundo antes de seguir. Haga pausas significativas porque eso genera interés en la audiencia. Contacto visual, que es otro gran error que siempre ocurre, el contacto visual con el público, con la audiencia. El común, que creo que lo he visto en 99,9% de las personas que exponen, es que no miran a su audiencia. Por el mismo miedo al público, a hablar en público, evitan mirar a la audiencia. ¿Qué es lo que hacen? Les apuesto que ustedes lo han hecho en algún momento. Llevan un PowerPoint, llegan un PPT y lo proyectan. Proyectan el PPT que está todo escrito como un torpedo. Todo escrito, todo lo que yo tengo que decir. Hola, ¿cómo están? Soy tanto, y me doy vuelta y empiezo a leer el PPT. Eso es terrible, eso no se hace. Eso corta todo nexo emocional, comunicativo con la audiencia. Bueno, ¿quién le está hablando? Si para leer el PPT lo leo yo, porque más encima está escrito ahí. Los PPT son apoyos visuales. Los PPT no son torpedos. Yo no escribo toda la materia en un PPT para que no se me olvide. No son torpedos. Ese es un error súper común. ¿Y qué pasa? Aparte de evidenciar que no están bien preparados, pierden el contacto visual con la persona a quien les interesa que llegue el mensaje. En la audiencia. Nunca se olviden de eso. Yo preparo exposiciones no para mí, para quien me está escuchando. Evitar muletillas, que son palabras que uno usualmente repite, que todas las tenemos, y si uno se hace consciente de ello, trata de evitarlas. En muletillas, po, sí, o repetir mucho algo, ¿cierto? Eh, pero que eso se va eliminando simplemente con la práctica. Y controlar los movimientos corporales, sobre todo cuando están muy nerviosos.
Ya, yo no soy ningún experto en materia de orientación para superar los miedos, pero sí, yo creo que ustedes han visto más de algún compañero que puede estar tan nervioso que tirita entero, o que hay una pierna que no deja de tiritar, o no saben qué hacer con las manos. Todo eso sé, mi único consejo desde esta vereda, planificación y práctica. Si a ustedes les da miedo hablar en público, hablen más en público. Pidan la mano, pidan la mano cuando quieran hablar. Sean los primeros en hablar, porque así nomás se quita el miedo. Solo así, no hay ninguna otra fórmula. Si es que tienen ese temor. Hablar en público no es un talento, es una habilidad que se entrena, lo que les estoy diciendo. Expongan. A partir de ahora van a, van a entrar en un proceso en que es online, yo lo sé, pero van a tener que exponer de igual manera. Van a tener que llegar a un momento, porque el examen no es online, es presencial, donde van a tener que enfrentar estos desafíos. Entonces, todo esto solo se mejora practicando. Igual que escribir. ¿Cómo yo mejoro mi escritura? Practicando. ¿Cómo yo mejoro la manera de escribir? Leyendo. Leyendo más, leyendo autores diversos. La buena escritura se va pegando. No todos vamos a ser Pablo Neruda, pero leer, de hecho, el diario, leer textos investigativos, leer novelas simples, no sé, Stephen King, por ejemplo, que escribe súper bien, todo eso se va pegando y uno va mejorando la escritura, ¿ya? Son habilidades que se entrenan. No tienes por qué ser un experto en lenguaje, yo no lo soy. Me empiezan a preguntar grave, drújula, yo la aplico, no soy profesor de castellano, pero eso es porque durante 25 años de carrera, todos los días escribo una nota, todos los días escribo algo, y eso hace que tú vayas mejorando, ¿ya? En realidad no es la de ustedes, por supuesto, pero es un consejo también que se puede entregar. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Consultas para explicarles la tarea que tienen que hacer? Ya, voy a ver, voy a cambiar, perdón, estoy un poco congestionado, por eso vamos a cambiar la presentación. Ah, dame un segundo. Es que no se está presentando lo que yo quiero que se presente. Ahí sí. Ya. Están viendo la página web. Esta es la plataforma, ¿no? Y es una plataforma que yo encuentro bastante sencilla, pero yo, insisto, ustedes no tienen por qué ser yo, en donde ustedes, para los que no han visto, tienen que entrar todos los días, todas las semanas y revisar unidad por unidad lo que hay. La unidad uno, semana 2, por ejemplo, estaba el foro, están los apuntes que ustedes descargan y estudian. Después estaba la semana 2 el foro sumativo. Yo entro al foro, están las instrucciones y voy respondiendo. Ahí están todas las respuestas de ustedes. Ahí yo le había puesto ojo con la norma APA, que muchos no estaban usándola, y muchas de las notas más bajitas es porque no usaron la norma APA correspondiente o tenían graves problemas de redacción, que son los dos temas que encontré. ¿Ya? Dígame, Marcelo. Con respecto al tema de la norma APA, ya yo no tenía idea, no la conocía. Y la otra asignatura que es, de un segundito, por favor. Es, eh, de un segundo, por favor. Sí, sí. Estoy, no me acuerdo cómo se llama. Eh, 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 eh,
Ahí está. En taller propedéutico, ¿me Sí, escucha? sí, sí. Ahí recién nos dijeron que ahora la próxima clase recién nos van a enseñar a usar la norma APA. Ya yo lo que he hecho con norma APA es porque mi esposa me ha ayudado, pero no tenía idea. Lo que entonces igual me cuesta un poco eso. Ya, a ver, yo cuando pregunté al jefe de carrera, porque la tarea pedía la norma APA, y yo pregunté, la norma APA la tienen que conocer, me dijo que sí. Eh, por eso se evalúa. Ahora, si tú estás en el propedéutico, claro, igual es medio complejo, pero de todas maneras yo tampoco estoy pidiendo que la sigan al pie de la norma, pero por eso dejé en el foro ahí lo estaban viendo, un instructivo de cómo hacerlo. La norma APA lo que busca es que ustedes exploren, lean autores y los citen en sus documentos o en sus intervenciones. Porque así también uno los motiva a estudiar y leer y releer el material. También puede ser citación de los propios apuntes. Ustedes leen un apunte y lo citan dentro de su respuesta. La idea es que no sea solo una opinión al aire que no tenga ningún sustento académico. Eso es lo que se busca. Y por eso, con la norma APA, usted me dice, mire, yo leí tal cosa y la cité acá. Y con la norma APA uno dice, ya, fue este autor, es verdad, no es una cita inventada. Si hay problemas con la norma APA, que tampoco era lo más relevante de la evolución, pero sí existía, tienen que verlo les dejé ahí en el foro mismo, anterior, ojo con la norma APA, hay un paso a paso para que sepan cómo referenciar a los autores. Debería verse así cuando uno cita a un autor en general, como está ahí. Según Pérez, tanto cuando es algo eh, textual. Cuando la idea es general, debería verse así. Yo con esto estoy conforme. La comunicación interna es clave para la gestión pública, Pérez 2020. De ahí lo saqué del título. Hay otras formas para citar videos, etcétera, etcétera. Vean esto y traten de aplicarlo a sus próximas intervenciones, ¿ya? Eh, pero este es un ejemplo de cómo se va viendo la plataforma. En realidad la plataforma lo que ustedes tienen que hacer es entrar a los módulos, está todo definido, unidad 1, unidad 2, unidad 3, que todavía no está presente, está la encuesta docente que me van a evaluar al final, y vayan semana a semana y todas las semanas hay una actividad que hacer. Por ejemplo, la semana 3 que terminó ayer, en realidad era el apunte o fue una interacción donde ustedes me pueden hacer preguntas, no me hacen preguntas, muy pocas, no me hacen preguntas, entonces yo tampoco puedo resolver las dudas si no me hacen preguntas. Háganlo acá y yo veo qué es las dudas que tienen y las podemos ir resolviendo. Ahora estamos en la semana 4 y en la plataforma dice que esta semana, del 15 al 21, nos toca esta sesión sincrónica, está el contenido de la semana 4 y está la tarea. La tarea, semana 4, es lo que ustedes tienen que hacer ahora, que es una exposición. Van a tener que hacer una exposición cortita de 2 minutos y van a tener que mandármela a través del foro. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo quiero evaluar? La comunicación, que sepan expresar de manera clara y precisa una idea a través de una exposición oral, siguiendo los pasos, la estructura que les di recién: inicio, desarrollo, conclusión. ¿Ya? Una exposición de 2 a 3 minutos, algo muy breve, sobre cualquiera de estos temas, que ustedes lo van a elegir y ustedes me van a hablar de alguno de estos temas. La importancia de la comunicación no verbal en una entrevista de trabajo. Cómo manejar la ansiedad al hablar en público. Elementos claves de una buena exposición oral. Técnicas para mejorar la expresividad verbal y paraverbal. ¿Por qué es importante cuidar la imagen personal en el ámbito profesional? Siguiendo la estructura que ya les indiqué: inicio, desarrollo y cierre. Ustedes eligen
uno de estos temas, preparan una exposición cortita de 2 a 3 minutos y lo que van a hacer, esta es la rúbrica, la van a grabar y la van a postear en el foro. ¿Cómo lo van a hacer? A este mismo foro que dice trabajo 4, semana 4 encargo, ustedes ponen aquí añadir un nuevo tema de debate y si ustedes ven acá, la misma, denme un segundo. Ya, ahí sí. La plataforma aquí tiene una serie de iconos, el foro. Ustedes aquí ponen exposición unidad 2, estoy inventando. Y aquí en la plataforma ustedes ven aquí una cámara. Y si yo presiono esta cámara, puedo grabar el video y ustedes van a grabar su exposición ahí. La graban, terminan. Le voy a preguntar esto mientras se visita el sitio. Voy a hacer todo. ¿Ven? Bueno, ahí se ve el fondo real de mi casa. Y ahí yo estoy grabando. Me estoy grabando la exposición. La idea es que la graben ahí. ¿Por qué estoy haciendo esto? Para que sea más fácil. Detienen la grabación cuando terminen de exponer y eso va a quedar en el foro. Ponen adjuntar grabación y va a quedar ahí. Y ahí yo los voy a evaluar. Cuando estén listos, enviar al foro. Y al enviar el foro, va a quedar publicado. No lo voy a hacer ahí porque si no va a quedar publicado en el foro. Esa es la tarea que le estoy pidiendo. ¿Ya? Una exposición, prepárenla, una exposición de 2 minutos. En algún momento de la semana la graban y cuando estén seguros de que la grabación les quedó ok, la envían. Ahí también está las instrucciones. Más que responder ese iniciar nuevo tema de debate, lo voy a cambiar. Hacen clic en la cámara y se graban. Así no me tienen que mandar nada por correo, no tienen que subir nada a la plataforma, sino que se graban y postean. ¿Cómo se va a evaluar? Esto es lo que yo voy a evaluar. Claridad del mensaje, la voz, ritmo, dicción, volumen, la comunicación no verbal, cómo se manejan dentro de lo que es lo no verbal, la postura, los gestos, etcétera, el dominio del tema que están manejando y, por supuesto, la participación, que eso es un puntaje solo por participar, yo les doy puntaje y así vamos generando una nota más adecuada a lo que es el módulo. Esa es la tarea. Ese es el trabajo final de la unidad 2. Tienen hasta el lunes para terminarlo. ¿Dudas? ¿Consultas? Ya. Si tienen dudas o consultas, eh, aprovechen, voy a volver acá, estos foros. No está ahí, pero voy a generar este foro. Pero hay un foro en la semana 3 que se llama Preguntas al docente, foro de interacción. Voy a crear uno en la semana 4 para que me pregunten ahí. Dudas respecto al trabajo final, lo voy a crear. ¿Ya? Eh, Tienen hasta el 31, hasta el 21 de abril, 23:55, que es el día lunes. ¿Ya? Una vez terminado ese plazo, el foro se cierra y ya no se puede participar en él. ¿Alguna otra duda, consulta? Como ven, no les voy a preguntar de materia. Todo lo que vimos de materia es para que ustedes lo sepan, conocimiento general. Pero yo quiero que lo apliquen y que lo apliquen a través de una exposición cortita, 2 minutos. En 2 minutos, prepárenla. Inicio, presentación, desarrollo, cuáles son los datos que voy a tirar, cuáles son los temas de los que voy a hablar y un cierre, una reflexión final. 2 minutos, cortito. Tienen que prepararla así.
¿Ya? No hay más dudas, no hay más consultas. Igual el foro va a estar abierto. Traten de preguntarme todo de aquí al jueves, porque el fin de semana va a ser difícil que yo me meta a la plataforma, porque es feriado para todos, para mí también. ¿Duda? ¿Consulta? ¿No? Ya. Entonces voy a cerrar la clase. Insisto, si tienen dudas, el tema de la norma APA, don Marcelo, vea la semana anterior para que la revise si es que le puede servir para otra clase, la verdad. No tiene, porque la norma APA lo va a acompañar hasta el final de sus días mientras estudie, ¿ya? Y es como le digo, es una forma de verificar que los datos que yo estoy entregando son reales y pertenecen a otra persona. No estoy plagiando a nadie, no estoy robando una idea. Que como le dije en las primeras clases, uno de los pecados más grandes en términos académicos, es efectivamente el plagio, robarle la idea a alguien, ¿ya? Sí, de todas formas, igual yo estoy tratando de averiguar cómo, bueno, tratando de entenderlo y tratando de aplicarlo. Sí, Igual estoy no, tratando de entenderlo, pero de a poco. sí, no, cuesta, a mí la norma APA me costó un montón, porque hacerla exacta, precisa, es lo que cuesta, pero una vez que uno aprende ya no se te olvida más, como andar en bicicleta. Ya pues, espero que haya quedado claro. Cualquier duda respecto a la tarea está en la nota con que cerramos la unidad 2. Ya expliqué lo que voy a hacer con el foro de la unidad 1 y ya después nos quedan solo 3 semanas de clases y eso tiene que ver, o sea, tenemos una clase más nosotros, una última clase y que es la otra parte. Pues, hoy día hablamos de comunicación oral, después nos vamos a ir a la comunicación escrita. Vamos a hacer ahí unos informes, algunos textos, que es importante también para lo que se viene. Ya pues, gracias por asistir. Día complicado, pero preferí hacerla ahora que hacerla muy encima y preferí también darle los tips para que puedan hacer el trabajo de buena manera con tiempo. ¿Ya? Ya pues, un gusto. eh, que estén bien y nos vemos en la próxima clase, la última. No me acuerdo bien la fecha, pero ahí yo se las voy a estar avisando por la plataforma. Y aprovechen los foros, pregunten. ¿Sí? Eso no cuesta nada. ¿Ya? Ya, pues tengan todos buenas noches, descansen. Hasta luego, muchas gracias, profesor. Chao, nos vemos. Hasta Chao. luego. Chao, Chao, profe. chao, que estén bien.